joven esforzado que tuvo que trabajar para obtener una beca que le permitiera continuar sus estudios y que se ganó el afecto, el respeto y la admiración de quienes lo conocieron y trataron desde aquellos años. Desde muy pequeño, Luis Donaldo Colosio destacó como estudiante. En julio de 1962, a los 12 años de edad, fue seleccionado entre los mejores alumnos de la República Mexicana, distinción que le permitió ser recibido por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. Con anécdotas, recuerdos y narraciones, nos remontamos más de 20 años en el pasado para conocer la formación de Luis Donaldo Colosio en su etapa universitaria. Amigos, compañeros de estudio y maestros relatan las características que conforman el perfil del brillante estudiante que siempre destacó en todo lo que emprendía. La falta de recursos económicos y el deseo de obtener una educación de excelencia llevaron a Luis Donaldo a solicitar una beca para ingresar a la carrera de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Prácticamente desde su llegada al campus, el joven Luis Donaldo tuvo que trabajar para costear sus gastos y para pagar la beca que se le otorgó. Tenía beca y parte de sus labores de becario era colaborar sirviendo en el comedor, él como mesero. No como mesero de recoger mesas, sino sirviendo los platos en lo que era la barra, porque era un autoservicio. Y de ahí lo empecé a conocer, lo empecé a tratar. Y nos hicimos amigos porque pues, resultó que era de Sonora, mi mamá es de Sonora, y de ahí nació pues, una amistad que fue creciendo poco a poco, ¿verdad? Como forma de pago de su beca, en la carrera de Economía, Luis Donaldo se convirtió en prefecto. Tenía solo 18 años de edad y tuvo que hacerse cargo de 75 alumnos mayores que él. Como gente joven, ¿verdad?, de Sonora, el ingeniero Fernando García Roel, que era el rector de ese tiempo, y el señor Ricardo Camargo Garza, que era el director de residencias, pensaron en él para que desarrollara la labor de prefecto, recién ingresado al tecnológico, cosa que fue muy especial para él, porque para llevar a cabo la labor de prefecto, pues necesitábamos tener 1 año o 2 años ya dentro del tecnológico. Desde el principio, Luis Donaldo destacó como estudiante. Sí, el hecho de ser compañeros nos dimos cuenta en los primeros 2 meses de que él era el que más sobresalía, o de uno de los que más sobresalía en cuanto a su aprendizaje. De hecho, yo para uno de los exámenes de psicología, que era una de las materias que integraba el plan de estudios, dado que vivía en el mismo piso del edificio, fui a pedirle sus apuntes. Sin embargo, esos apuntes tenían algo tenían algo en especial. Primeramente, él siempre escribió con pluma fuente. O sea, él no escribía con bolígrafo. De hecho, hasta la actualidad, hace poco recibimos una carta de él de agradecimiento y viene firmada por él con puño y letra, pero sí seguía utilizando todavía lo que era el bolígrafo. La pluma fuente, perdón. Las personas más cercanas a Luis Donaldo reconocieron muy pronto sus cualidades. Era una persona, muy cumplida, buscaba mucho la excelencia en todo. Los trabajos que él hacía no se conformaba con hacerlos y salir del paso como muchos estudiantes. Él quería terminar con la máxima excelencia. Bajo las estrictas normas del Tecnológico de Monterrey, los prefectos tenían que ser estudiantes modelo, dar un buen ejemplo e imponer disciplina al resto de los estudiantes. Porque daba cierta categoría, cierto respeto y cierta posición el ser prefecto. Aparte de que, pues, tenían la canonjía de que el costo de la vivienda y la comida no te costaba. Pero aún siendo prefecto,
Luis Donaldo se integraba con los estudiantes a su cargo. Me comentaron algunas de las gentes que les tocó que Luis Donaldo fuera su prefecto, que iniciando el semestre, digamos, de los gentes, los reunía y luego les preguntaba, a ver, ¿aquí quién toca la guitarra? Pues fulano, mangano. Bueno, pues pónganse de acuerdo, organícense, para que cuando necesitamos dar serenatas, ustedes sean los que... Ser prefecto implicaba tener dotes de liderazgo. A cierto punto tenía el perfil de un líder al llevar a cabo la prefectura del internado, pues tenía el control de nosotros, jóvenes de la misma época, y tener ese tipo de liderazgo con 70 muchachos pues no es fácil. Adicionalmente, pues él fue un tipo que le decía yo, siempre estuvo muy comprometido con los problemas pues que había en la actualidad y siempre preocupado por resolverlos. Siempre mostró una gran preocupación por problemas sociales desde que era estudiante. El programa de estudios de economía requería tiempo completo. Sin embargo, Luis Donaldo se las ingenió para practicar algunas de sus mayores pasiones, la declamación y la poesía. Le gustaba mucho la declamación, la oratoria, le gustaba leer bastante, ¿verdad? Le gustaba pues la política. Ya en ese tiempo él en algo demostraba sus aptitudes de político, ¿verdad? Yo creo que básicamente son los principales rasgos característicos de Luis Donaldo. En fiestas y reuniones escolares, Donaldo, como le llamaban sus amigos, participaba demostrando sus habilidades. Cantaba muy bien, le gustaba mucho declamar y a todos nosotros siempre le pedíamos en un momento determinado de la fiesta o de la cena aquella que hiciera alguna declamación o cantara alguna canción. Como buen sonorense, a Luis Donaldo le gustaba el béisbol, pero como no había espacios para practicarlo, jugaba softball. Los mejores recuerdos que tengo yo de él en lo personal es, pues, más bien en los juegos de softball, porque en la tarde había unos juegos de softball que jugaba el equipo de Sonora contra Tabasco, contra Sinaloa, contra Tabasco, Yucatán. Entonces me acuerdo que jugaba softball. Era donde todos, había unas tribunas y todos íbamos a echar porras a los dos equipos, ¿no? ¿Era bueno el licenciado Colosio jugando? Pues los de Sonora siempre se distinguieron por tener un gran equipo de softball. Siempre, todos eran muy buenos. Cristóbal de Castro fue el compañero de cuarto de Luis Donaldo. Era un hombre muy sencillo, muy agradable. Él era el prefecto y nosotros lo veíamos como el hermano mayor. O sea, yo en esa época tendría 17, 18 años, él tendría 19, 20. Es más, 2 años mayor que yo. Y era el hermano mayor. Era el que nos aconsejaba, el que en momentos determinados pues nos reprimía, porque él era el responsable del orden dentro de la residencia. Enviaba reportes a las casas de aprovechamiento y de conducta. Nos tenía vigilados, vaya. Y aconsejaba a los que iban mal o íbamos mal, nos aconsejaba. Luis Donaldo Colosio daba la apariencia de ser una persona seria, quizá hasta muy reservada. En realidad era un hombre accesible y entusiasta. En una ocasión fuimos a un juego de fútbol americano del TEC de los Borregos y pues ya las palomas de los cohetes, nos sobraron unas palomas. Regresamos a la residencia, ya era tarde, fuimos a cenar, regresamos allá a las centrales 1. Yo entré al cuarto y lo vi que estaba él estudiando, estaba todo oscuro, nada, estaba en su escritorio con la lamparita. Cuando entré volteé, me dijo, ¿cómo le fue? ¿Bien? No, perdió el TEC, bueno, está bueno. Y siguió estudiando. Entonces me salí y con otros amigos le dije, ahí está Colosio estudiando, vamos a ponerle una paloma. Y le pusimos una paloma, pero no adentro del cuarto, sino por fuera. Fue un ruido terrible, fue una palomota muy grande. Y salió muy enojado. Cristóbal, ven para acá. Ven a limpiar todos esos papeles. Todo el pasillo lleno de humo. Me dijo, te va a ir muy bien el reporte de este mes, vas a ver. Ya después le fui a pedir perdón, sí se molestó bastante. Fui y le pedí disculpas y ya después nos reíamos juntos. En clase,
Colosio hacía pocas preguntas a sus profesores, según recuerda el maestro Guillermo Maldonado Santa Cruz, decano de la carrera de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Era un hombre sumamente independiente. No era de los alumnos que preguntan y preguntan, no sé si a veces con buena intención o a veces con mala intención. Simplemente lo que me impresionaba era su atención en clase. Sus notas que tomaba, su seriedad. Nunca tuve un problema de disciplina con él en lo absoluto. De tal manera que me daba la impresión, o me dio la impresión, de que no era un muchacho demasiado curioso de su disciplina, precisamente en razón de que no era de los muchachos que preguntan. Posteriormente supe que en realidad no preguntaba porque creo que era un estudiante que se hacía a sí mismo. Es decir, necesitaba ciertamente, como todo alumno, de la guía del profesor, pero él se preparaba a sí mismo, estudiando, repensando las cosas, ¿verdad? De tal manera que en realidad pocas preguntas o pocas dudas tenía en clase. Como cualquier estudiante, Luis Donaldo gustaba acudir a la fonda más cercana de la universidad a comer tacos. Recuerdo que íbamos a un restaurancito ahí cerca que es Cata, que eran los tacos, donde platicábamos y vacilábamos con los taqueros, donde a veces le pedíamos crédito y nos daba crédito, porque los viernes le pagábamos, íbamos casi diario ahí. Recuerdo también cuando íbamos a tomar el café a la cafetería de Centrales y al Borrego, o a veces que nos acercábamos a Aulas 1, donde en los descansos o cuando teníamos una hora libre Aulas 1 eran donde estaban las muchachas. En la universidad, Luis Donaldo se rodeó de un grupo de amigos procedentes, al igual que él, de Sonora y otros estados del norte del país. Tenían en común la dedicación al estudio y el entusiasmo por todo lo que hacían. Bueno, pues nuestra diversión consistía en irnos al cine los sábados. ¿Qué películas le gustaban a él? Pues en realidad no había mucho dónde escoger, ¿verdad? Íbamos al cine Juárez o íbamos al cine Montoya, ¿verdad? Pues con la demás raza, ¿verdad? Con gentes de otros estados también, ¿no? Pues era básicamente lo que pues él le gustaba, ¿verdad? Sí. En cuanto a que fuera relajiento, pues no, creo que siempre pues estuvimos a un cierto nivel pues de ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, no nos podíamos dar el lujo de ser relajientos, ¿sí? Sí. Si éramos relajientos, pues teníamos 150 estudiantes, 300 estudiantes que pues a lo mejor no los íbamos a poder controlar, ¿sí? El esfuerzo que realizó Luis Donaldo como estudiante le permitió concluir la carrera con mención honorífica. Era un hombre muy inteligente, estaba preparado suficientemente y el jurado por unanimidad decidió nominarlo para la mención honorífica, ¿verdad? Pero como él tenía un promedio suficiente, pues se le otorgó. Eso fue, ¿verdad? Era un hombre preparado que defendía bien su posición. El objetivo de Colosio era seguir estudiando. Pidió una beca al CONACYT para especializarse en economía regional en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Ahí solo estuvo un semestre, porque prefirió cambiarse a la Universidad de Pensilvania, donde había un buen programa de estudios y estaban algunos de sus amigos de la época universitaria, como José Luis Soberanes. Entonces compartíamos muchos momentos duros porque
con las becas que teníamos, pues en cuestión económica estábamos muy apretados todos, pero... ¿En dónde vivía? Él vivía en edificios de la Universidad de Pensilvania, en el campus de la Universidad de Pensilvania, nosotros también. Podríamos decir que estábamos a unos minutos caminando desde nuestros departamentos unos de otros. Igualmente Luis Raúl Domínguez vivía en el mismo edificio donde yo vivía, Santiago vivía pues enfrente a 3 minutos caminando, cuando mucho, ¿no? Entonces llevábamos una comunidad realmente muy cercana, muy intensa. Compartíamos ideales. En la Universidad de Pensilvania, la rutina de estudios y el trabajo de investigación eran intensos, según recuerda otro de los compañeros de Colosio, Santiago Gutiérrez. Y eso nos llevaba de 9 de la mañana a 1, 2 y hasta 3 de la mañana. O sea, era estudio intenso. Claro, había descansos en el día, teníamos la comida principal por ahí de las 6, 7 de la tarde, la noche. Uno que otro fin de semana, como decía José Luis, y cuando se podía, bueno, pues nos dábamos el lujo de ir a comer comida china, ¿no? Para efectos de alguna celebración o en fin. Pero ¿La comida cotidiana en sus departamentos o en un comedor? En nuestros departamentos, sí. En nuestros departamentos, Luis Donaldo iba mucho con nosotros. Yo también estaba ya casado cuando estaba por allá. Y bueno, pues eso propiciaba que Luis Donaldo frecuentase mucho, ¿verdad? Era muy agradable, es decir, la hora de la comida era una hora muy agradable para todos. ¿Hacían de comer? Nuestras señoras hacían de comer, ya estábamos casados. ¿Comían comida mexicana en sus departamentos? ¿Trataban? Cuando se podía, cuando llevaban por allá latas, ¿verdad? ¿Cómo de qué? Pues nos llevaban, por ejemplo, latas de salsa, ¿no? Latas de chilorio y de chicharrón, en fin. Y el resto de las comidas, pues era con comida de ahí, propia del lugar, ¿verdad? ¿Algún recuerdo de algo que le gustara comer al Luis Donaldo Colosio? Le gustaba mucho la comida mexicana, la comida condimentada, le gustaba mucho, la comida sabrosa, ¿sí? Cocinada en casa, mucho. Palabras del entonces estudiante de posgrado, Luis Donaldo Colosio, quedaron grabadas para siempre en la mente de su amigo Santiago Gutiérrez. En una de las fiestas que hacíamos en Año Nuevo, celebración de Año Nuevo, estábamos en el departamento de un servidor, tratando de hablar Luis Donaldo y yo a nuestros pueblos, a México, de la ciudad de Filadelfia. Y en aquel tiempo pues no había todavía servicio automático, no marcaba uno y le contestaba directamente. Tenía uno que llamar a una operadora, explicar al operador a dónde quería hablar, el poblado, el estado, en fin. Tardábamos como media hora en tratar de comunicarnos, finalmente lo logramos y al terminar nuestras conversaciones telefónicas, Luis Donaldo me toma del brazo y me aparta un poquito del grupo y me dice, oye, fíjate que tú y yo venimos de poblaciones muy similares. Dice, cuando tú y yo salimos de nuestros pueblos, pues bueno, estudiamos la primaria, la secundaria, pero pues tuvimos que salir a estudiar después de secundaria lo que hubiésemos tenido que estudiar. Y tú y yo hemos sido tratados por nuestra sociedad con privilegio, porque hemos logrado llegar a una de las mejores universidades, a recibir una de las mejores educaciones, y eso que nos ha dado nuestra sociedad y nuestro país, nosotros se lo vamos a tener que regresar un día. Y tú y yo vamos a tener que trabajar por México en retorno de tanto que nos ha dado hasta ahorita. Bueno, y eso dicho en el calor de una fiesta, lo más seguro es que al día siguiente se olvide, ¿no es cierto? Bueno, pues han pasado 20 años y a mí no se me ha olvidado. Al concluir su maestría en Estados Unidos, Colosio fue invitado a trabajar como investigador en el Instituto de Sistemas Aplicados de Austria, una institución que analiza los problemas globales del mundo. Durante un año, realizó estudios de doctorado.
Así lo relata Luis Raúl Domínguez, amigo y compañero de Luis Donaldo en todas las etapas de estudiante, desde la preparatoria en Sonora hasta el doctorado en Viena. Era un instituto donde entraba mucha gente, salía mucha gente de invitados, lo cual le daba una rotación muy grande para conocer a muchas gentes del área académica. Ahí convivíamos con premios Nobel de matemática. Por ejemplo, estuvo Kantarovich, me acuerdo muy bien que estuvo cuando estaba ahí Colosio. En fin, había mucha rotación, muchos profesores de las universidades de Estados Unidos y de Canadá, de Japón, etcétera. Iban ahí por estancias de 2-3 meses a ese instituto y pues aprovechaba para hacer amistades con todo este tipo de gente intelectual, académica, lo cual creo que enriqueció mucho su formación académica, ¿no? Su preparación para lo que después aspiraba él, ¿no? Para quienes convivieron con él, Colosio era una persona completa, con profundo dominio de la técnica, pero a la vez con una sensibilidad privilegiada. Desde su época de estudiante, Luis Donaldo acostumbraba a escuchar música. Le gustaba la música clásica, aunque en Estados Unidos se inclinó por el jazz. Posteriormente, cuando estuvo en Viena, Austria, lo apasionó la ópera. A pesar de que vivíamos un poquito apretados porque los sueldos eran de un poquito de principiante en ese instituto, pues sí íbamos mucho a la ópera de Viena. Ahí conoció mucho la ópera, ahí conoció a Mahler también, es uno de sus favoritos, no en ópera, pero sí en sinfonías. Y bueno, él tiene cierta ascendencia, ¿no?, italiana, entonces le gustaba extremadamente la ópera, era una de sus pasiones, le gustaba cantar la ópera, le gustaba mucho Viena pues es una ciudad tranquila en cierta forma, ¿no? Entonces probamos pues todas las comidas de Viena, los vinos de Viena, conocimos el país, un país muy interesante. Con los años, Luis Donaldo mostraría sus dotes políticos, como lo relata Luis Alberto Pérez, amigo cercano en la época universitaria. En alguna ocasión, estando yo de director general adjunto en AFINSA, me comisionaron 6 meses a la compañía minera de Cananea, que está en Sonora, en Cananea, cerca de Magdalena de Quino. Y en esa etapa se decidió la quiebra de la compañía. Ustedes recordarán que fue una quiebra muy complicada, donde incluso el ejército tuvo que intervenir para poder sacar 700 toneladas de dinamita que había en la mina, y que para la población y sobre todo para los trabajadores era un impacto muy serio, porque es un caso claro, típico de pueblo con empresa que son uno solo, y al cerrarla pues afectaba a toda la población. La gente estaba muy descontenta en el sindicato, tomaron incluso algunos edificios públicos, bloquearon carreteras, algunas de las gentes del personal de confianza los mantuvieron retenidos en las oficinas por algunos días. Fue Cuauhtémoc Cárdenas a hablar con los del sindicato, y Donaldo era presidente del PRI. La situación estaba difícil, como lo menciono. Yo hablé con él y le dije que yo veía peligroso que fuera. Él me dijo, ¿qué tienes miedo? Le dije, no tengo miedo, pero te vas a meter a hablar en la asamblea con gente que está muy molesta y que puede ser delicado. Me dice, no. Me dice, esa es mi gente, yo soy de ahí, yo he sido diputado, senador y he pasado por ahí. Esa es mi gente y a mí no me hará nada. Esto lo pinta muy bien porque entró con una situación difícil de rechifla, de gritos, etcétera, pero él pasó por en medio de todos, se sentó en la asamblea, habló con ellos y no le pasó nada, lo respetaron. Era una gente muy valiente, que desgraciadamente hay un refrán que mi padre me decía siempre desde niño, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Los amigos que trataron a Luis Donaldo Colosio en su juventud, sus compañeros, sus maestros, coinciden en que fue un buen hombre. Con base en su propio esfuerzo escaló todos los peldaños de la excelencia académica, y su perseverancia lo llevó al éxito. El 28 de noviembre de 1993, al ser nominado precandidato del PRI a la presidencia de la República, momento culminante en su carrera política, Luis Donaldo Colosio recordó: soy heredero de una cultura del esfuerzo,
y no del privilegio. Por ese camino se me han abierto oportunidades, las de estudiar, las de especializarme, las de participar en política, como diputado federal, como senador por Sonora, las de servir a un gobierno desde niveles modestos hasta llegar a encabezar los esfuerzos en la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Televisa al cumplirse 2 meses de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Muy buenas noches.